Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Para los que no me conocen, mi nombre es Nadieska y vivo en Málaga. Hoy lo voy a llevar conmigo a dar un pequeño paseo por el centro de Málaga. Voy a visitar una exposición que se encuentra en el archivo municipal. Si tengo la oportunidad, se las estaré mostrando también. Es de una artista malagueña. Como pueden ver, me encuentro en el Muelle 1, en el puerto de Málaga. Está bastante concurrido de personas. Además, el puerto está lleno de barcos. Sé que hay muchos más, pero claro, por el día salen a navegar. Estamos en temporada alta y Málaga está completamente llena de turistas. Ese edificio que se ve a lo lejos es el edificio de la Autoridad Portuaria del puerto. En estos edificios se encuentra la delegación de Málaga, algunos ministerios y muchas oficinas. Estos balconcitos de aquí me llaman mucho la atención. He tomado una foto a uno de ellos para pintarlo en un lienzo al óleo. Son muy bonitos. Ahora nos encontramos en el Paseo del Parque. Aquí es donde se encuentra el archivo municipal. El archivo municipal conserva, organiza y difunde toda la documentación generada por el Ayuntamiento de Málaga. Y en algunas de sus salas hacen exposiciones todo el año. Me encanta la arquitectura de Málaga, donde se encuentran edificios antiguos como este, que fue construido en 1793. Aquí se encuentra la pancarta de la exposición. Se llama Casa Barata por Mari García. Es una artista malagueña.
Acompáñenme a ver sus obras. Mari García es una artista autodidacta. Su trabajo gira en torno a la dualidad del ser humano. El juego, los mecanismos de doble sentido y la literatura están presentes también en su obra. Se vale de diferentes lenguajes artísticos como el collage, el dibujo o las fotografías como medio de expresión artística. Me ha gustado la experiencia de ver estas obras de arte. Me he quedado un poco meditando en qué estaría pensando la artista cuando las creó. Es muy interesante. A la salida del lugar hay un verso escrito del que fue un gran poeta, escritor y artista plástico malagueño, Rafael Pérez Estrada. Y lo que estaba escrito era un verso dedicado a Málaga muy bonito. Lo que podemos ver al final de esta calle es el mercado Atarazanas. Más adelante se lo voy a estar mostrando porque además es muy turístico y ahora mismo en agosto tiene que estar repleto de gente, así que más adelante se los voy a mostrar. Este monumento es en homenaje a Manuel Domingo Larios, Marqués de Larios, el que fue promotor en el desarrollo de la industria textil en la ciudad, llevando su nombre esta calle que con apenas 350 metros de largo y 16 metros de ancho. La calle Larios es una de las vías comerciales más deseadas del mundo. Hoy Málaga se encuentra engalanada para la feria. Esta noche son los fuegos artificiales y mañana comienza la Feria de Málaga. La Feria de Málaga es la celebración de la entrada de los Reyes Católicos a la ciudad el 19 de agosto de 1487. Comienza el segundo viernes de agosto con el espectáculo de los fuegos artificiales. Esta cafetería del Toldo Rosa, llamada El Lepanto, es una de las más elegantes de la calle. Siempre fue una cafetería muy señorial. Tenía por nombre en el pasado Café Español. Era visitada por las personas adineradas de la época. Esta heladería, Casa Mira, es una de las más emblemáticas de la ciudad. Es famosa por sus exquisitos helados y dulces.
Son especialistas en realizar turrones de Navidad. Al final de la calle Larios se encuentra la Plaza de la Constitución. Es una vía pública del centro de la ciudad. Se trata de la antigua Plaza Mayor, situada en el corazón del centro histórico de la ciudad. Ahora, como pudieron ver, no pudieron apreciar su belleza, pero seguramente más adelante les haré otro video caminando por estas calles tan bonitas y llenas de historia. Si quieres pasear en Málaga y no quieres ir a un restaurante, una manera fácil de probar algo tan exquisito como es el jamón ibérico, lo puedes adquirir aquí en estas tiendas donde te dan a probar estos embutidos tan preciados de jamón ibérico. Puedes pedir un bocadillo y te puedo asegurar que está muy sabroso, además de económico. En época de feria podrás ver todas las cafeterías y restaurantes con esta pancarta del vino Cartojal. El vino Cartojal es un vino dulce natural y típico de Málaga. Es consumido sobre todo durante la feria de Málaga, aunque lo puedes encontrar todo el año. En unos momentos les estaré mostrando esta joya de Málaga, la catedral, pero antes les voy a estar mostrando otro lugar. En los jardines de la catedral se encuentra este monumento de la Virgen de la Victoria, Santa María de la Victoria. La Virgen de la Victoria es la patrona de Málaga. Un minuto.
de qué? Y lo que les iba a mostrar antes es esta joya arquitectónica eclipsada por la Catedral de Málaga, el Hospital Santo Tomás. El antiguo Hospital Santo Tomás, cuya fundación es una de las 3 más antiguas de su rango que aún existe en España. Su origen se remonta a la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, fundado en el año 1504 por uno de los caballeros nobles de la época, don Diego García de Hinestrosa, cuyos restos reposan en el edificio. El edificio ha tenido uso sanitario hasta mediados del siglo pasado, cuando aún contaba con médico y enfermero. Especialmente atendían a personas pobres con problemas de infecciones en los ojos motivados por la falta de higiene y que eran muy comunes de la época. Ahora les voy a mostrar los jardines de la catedral. La catedral tiene sus propios jardines y un bello patio de naranjos que recuerda a la antigua mezquita. Quello che abbiamo al massimo. Monumento al doctor Gálvez Sinachero, que consagró su vida al servicio de España en la ciencia y a la caridad cristiana.
La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación es la Catedral de Málaga, situada enfrente de la Plaza de Obispo. El templo es considerado una de las joyas más valiosas de Andalucía. Su proceso constructivo comenzó en 1528 y finalizó en 1782, aunque de forma inconclusa. Las originarias trazas de estilo gótico derivaron de un proyecto renacentista en cuyos planos participaron Diego de Siloé y Andrés de Badelvira. Hasta el año 2012 fue el segundo edificio más alto de Andalucía, solo superado en su torre por la Giralda. Esta iglesia es conocida también por la Manquita, porque como podrán observar, una de sus torres no está concluida. Aquí encontramos también en la Plaza de Obispo este edificio que es el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Es un espacio expositivo. Si has llegado hasta este punto del video, te invito a suscribirte al canal y que le dejes a la campanita para que no te pierdas los próximos vlogs. También recuerda que soy artista plástica y tengo un canal dedicado a la pintura. Si te interesa conocer mi arte, pues te voy a dejar el enlace en la descripción de este video y lo puedes encontrar también en el perfil del canal. Este es el Hotel Málaga Palacio, uno de los hoteles más famosos de la ciudad, donde se suelen quedar bastantes personas famosas y equipos deportivos.
Para cada ocasión que festeja Málaga cuando está de fiesta, tienen siempre una vitrina decorada. En esta ocasión, como está de feria, pues tienen los atuendos dedicados a estas fiestas, vestidos de feria. Y detrás tienen el arco del portal de la entrada del recinto ferial. Y aquí estoy yo, con mucha calor, pero feliz de haberles mostrado un poquito de Málaga. Decoración de barriles del vino Cartojal, el vino de la feria. En el centro de Málaga puedes disfrutar de estos jardines tan preciosos donde hay varias fuentes y decorados. Aquí en el puerto puedes dar bonitos paseos por la bahía. Hay diferentes excursiones. Me he acercado aquí porque quiero pedir información, ya que estamos de vacaciones y en estos días me gustaría dar un paseo en familia. Y seguramente el que voy a elegir es el que puedes bañarte en el mar. Si damos ese paseo, seguramente te mostraré en un próximo vlog. Aquí tengo el folleto y este es el que vamos a elegir seguramente. Y aquí disfrutando de un té refrescante, me despido de ustedes hasta un próximo vlog. Espero que hayan disfrutado. Chao.